Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy nuestro invitado Jesús Armas, él es ingeniero, director de Ciudadanía Sin Límite. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Jesús, recientemente bautizaste como coautor el libro Energía y Dignidad Humana. ¿De qué trata ese libro? ¿Cómo relacionas la energía con la dignidad humana? Bueno, mira, fundamentalmente esto para nosotros es una forma de repensar la política energética en Venezuela. Lo cierto es que Venezuela es el país con las reservas más grandes de petróleo de todo el planeta. Venezuela es el octavo en reservas de gas y es un país con altas... El octavo en las reservas de gas en el mundo. En el mundo. Y es un país con un alto potencial para la generación de energía por medio de la utilización de la energía solar y además con un potencial hidroeléctrico bastante importante. Sin embargo, hoy vemos que eso no se corresponde con las necesidades de la gente. Es decir, Venezuela, a pesar de todas estas ventajas competitivas, es un país en el cual la mayoría de sus ciudadanos viven la pobreza energética. Eso no se refleja en la calidad de los servicios. Totalmente. Por ejemplo, esta semana veíamos apagones en el Paraíso, veíamos apagones en el Cocho, veíamos apagones en el Valle. Eso por decir los sitios de Caracas, pero esto es en todo el país. Y lo mismo la escasez con el tema de las bombonas de gas, en donde vemos que mucha gente tiene que cocinar con leña y ni hablar de las colas de gasolina. Entonces un poco lo que quisimos hacer con este trabajo es repensar cómo hacer para poner todos nuestros recursos energéticos y nuestras capacidades al servicio de la gente, especialmente tratando de ver cómo cambiar el modelo que tenemos hoy, en donde todo el sector energético está en manos del Estado. Y nosotros pensamos que se tiene que caminar hacia una privatización del sector energético, hacia una mayor participación de los privados, y esa es la única manera para que nosotros podamos retomar una fuerte industria petrolera, que podamos avanzar hacia ser importantes en el mundo. ¿Ustedes plantean la privatización de PDVSA, por ejemplo? Bueno, más que la privatización... ¿Privatización completa o qué es lo que está planteado? A ver, mira, aquí hay varios... O sea, ¿qué es lo que ustedes entienden que es necesario para que PDVSA pueda surgir y ser la empresa que en algún momento fue? Bueno, la verdad es que PDVSA nunca más va a ser la empresa que fue, y eso hay que hablárselo con muchísima seriedad a los venezolanos. PDVSA es una empresa que está endeudada, que es más de 50.000 millones de dólares. Es una empresa que hoy no está funcionando, cuya refinería, cuyas todas sus instalaciones están en un estado precario. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos ahí? Además, ya vamos para eso. Y además vemos que su personal, claramente, parte de su personal más capacitado tuvo que salir del país porque los salarios no se corresponden, y además con toda la politización de la empresa. Entonces, frente a eso, vamos a requerir capital privado en el país, la participación de empresas privadas en todos los niveles del sector energético para poder levantar la industria petrolera, pero también para poder abrir campo en el resto de la industria de la energía. Porque recordemos que hoy el planeta está caminando hacia una transición energética, hacia la descarbonización. Entonces, el petróleo le quedan pocas décadas de ser el principal commodity de los minerales en el planeta. Entonces, nosotros tenemos que repensar la política energética. Esa para los venezolanos que vivimos casi que exclusivamente de nuestros ingresos son del petróleo. Es una alerta, ¿eh? ¿Cuántos años le queda al petróleo? Totalmente. Entonces, como fuente de energía. Entonces, ahí tienes dos cosas. La pregunta que me había hecho antes, ¿cómo llegamos acá? Bueno, a través de la politización y la toma del Estado de la industria energética. Recordemos que la estatización del sector energético vino en los años 70. Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez se estatiza, se nacionaliza la industria petrolera, y nosotros antes de la nacionalización habíamos llegado a nuestro pico de producción petrolera. Venezuela en los años 60 llegó a producir casi 4 millones de barriles de petróleo, y eso nunca más lo pudo hacer. Nunca más lo pudo hacer porque nunca más tuvo la capacidad de poder atraer todo ese capital privado. En los 90 vivimos una suerte de apertura petrolera que avanzó bastante, que ayudó a que se volvieran a producir un poco más de 3 millones de barriles de petróleo. Pero la verdad es que desde que Hugo Chávez
tomase de nuevo o avanzase de nuevo hacia la estatización, no solamente del sector petrolero, sino del sector energético en general, hemos visto el declive de PDVSA, hemos visto el declive de la producción o la generación de energía eléctrica en el país y el declive de la producción de gas. Entonces, Venezuela tiene que cambiar eso, sobre todo tiene que despolitizar la industria energética y ponerle un parado al Estado y abrirle las puertas al privado. ¿Cómo sientes tú que eso es posible? ¿Eso es posible con este gobierno? ¿Vienen elecciones en el 2024? ¿O este gobierno ya descarta ese esquema de privatización de la industria petrolera como una forma de llevarla a los estándares que una vez tuvo? Mira, yo creo que el gobierno viene un tira y encoge, ¿no? Por un lado, ha dado algunas señales de que quisiera tener más participación privada. Vemos lo de Chevron, vemos la participación de Eni, entre otras empresas privadas, pero no es suficiente y no va a ser posible avanzar en ese camino por dos o tres cosas. La primera es el entramado legal que existe hoy en Venezuela, que limita la participación privada en distintos sectores de la energía. Lo segundo tiene que ver con las sanciones. Este gobierno está sancionado por diversas razones que Venezuela conoce, principalmente por el tema de las violaciones a los derechos humanos. Entonces es muy difícil que las empresas puedan venir a invertir bajo ese sistema. Y tercero, fundamentalmente porque la empresa privada no confía en Venezuela, no confía en el gobierno venezolano. Entonces nosotros vamos a necesitar un nuevo esquema legal y un nuevo gobierno para poder avanzar hacia la participación privada. Y como te digo, esa participación privada va a venir de distintas formas. Es decir, poco a poco se va a poder ir privatizando y vendiendo ciertas partes de PDVSA, pero lo cierto es que hoy una empresa sancionada con problemas de reputación, con toda la precariedad en la que está PDVSA, es muy difícil que se pueda privatizar. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es ir disminuyendo las operaciones de PDVSA, ir aumentando la participación privada y que eventualmente el Estado solamente tenga funciones de regulación y que el grueso casi el 100% de las operaciones de producción, extracción, etcétera, y refinación estén en manos de los privados. ¿Qué hace falta en Venezuela para abrirse a otros esquemas energéticos? O sea, nosotros vemos en el mundo una infinidad de alternativas energéticas que no se están definitivamente utilizando aquí en Venezuela, ni siquiera hay inicios de ellas. Bueno, en buena medida esto tiene que venir por un gran plan de la nación que piense en la descarbonización. Como te digo, en unos 30, 40 años puede ser que el petróleo ya no sea para... Eso es lo que nos queda de la utilización del petróleo como fuente de energía, 30, 40 años. Probablemente, esto puede variar, pero eso es lo que estiman algunos expertos, de 30 a 50 años, eso es lo que se estima. Entonces, un país no puede depender en un 90% de sus ingresos. Claro, vamos a tener las reservas de petróleo, las reservas de algo que no se usa más grandes del mundo. Totalmente, algo totalmente inútil. Pero sin embargo, nosotros tenemos muchas ventajas competitivas. Por ejemplo, el hecho de estar Venezuela en el cuadrante de los países con un gran potencial para la energía solar y además teniendo unos recursos hídricos como los que tiene Venezuela, nosotros pudiésemos estar produciendo hidrógeno como una fuente de energía o pudiésemos estar vendiendo electricidad a otros países y sin embargo no lo estamos haciendo. Y además Venezuela tiene una serie de ventajas importantes y es que el problema del cambio climático y la descarbonización de la matriz energética es un problema global. Nosotros pudiésemos estar recibiendo donaciones, dineros, créditos para avanzar hacia esa transición energética y sin embargo no lo estamos haciendo porque esto no es una prioridad en la agenda de quienes gobiernan hoy. Ahora fíjate, en el libro tú hablas también del tema de la dignidad, ¿no? Y aquí el sistema, los servicios, sobre todo el tema del gas, que quiero mencionarlo por estar incluido en estos esquemas energéticos. Bueno, las entregas de gas en este país, acabas de decir que somos el 8º país con las mayores reservas del mundo, son a través de unas bombonas que van a todos los sectores, al 80% de los sectores, porque creo que solo el 20% de los sectores en Venezuela tienen acceso a gas directo. No sé si ese número me lo puedes corroborar. Que ya vamos a hablar de eso. Pero ahí hay muy poca dignidad en el esquema de suministro, ¿no? Tú tienes que hacer una cola para en la madrugada, esperar que llegue el camión, te entregas tu bombona, después tienes que esperar que te la regreses. Bueno, toda una cosa súper compleja. ¿Cuál es tu análisis de todo esto
Bueno, en el tema del gas... Sobre el tema de la dignidad y su relación con la energía en Venezuela. Déjame hablarte un poquito del tema del gas y después nos metemos directamente en el tema de la dignidad humana. Fíjate, yo creo que el tema del gas es un tema muy complejo que nosotros pudiésemos estar aprovechando. Aquí se están quemando muchísimo gas cada día, que ese gas es el gas asociado a la producción petrolera, y ese gas pudiese estar siendo reutilizado para dos cosas, o para enviar a los hogares para cocinar, o para enviar a las generadoras termoeléctricas para producir electricidad, y sin embargo lo único que estamos produciendo, lo único que estamos haciendo es quemar, es decir, producir contaminación y acelerando el cambio climático, ¿no? Estamos en el peor de los mundos, estamos perdiendo dinero y estamos dañando el medio ambiente. ¿Qué podríamos estar pensando nosotros? Venezuela podría estar invirtiendo hoy, por ejemplo, en conectar al menos al 50% del país, y eso costaría entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, mucho menos de lo que hemos visto en los últimos casos de corrupción. Eso pudiésemos estar conectando el 50% del país a las tuberías. ¿Y por qué digo específicamente a las tuberías? Tú bien describiste que uno puede recibir gas o por tubería o en bombonas, pero son dos tipos de gas distintos. El gas que uno recibe por tubería es gas metano, es mucho más fácil de transportar, es mucho más económico. En cambio, el gas que uno recibe en bombonas es gas propano. Y aunque uno, si comprase en el mercado legal una bombona, te costaría menos de $1, si lo compras en el mercado negro te costaría la bombona promedio unos $10, pero la verdad es que producir esa bombona cuesta alrededor de $15. Y eso es todo un subsidio que está haciendo el Estado a los ciudadanos, que evidentemente en un Estado quebrado lo que se traduce es en escasez, es en la incapacidad del Estado de poder llevar esas bombonas a los ciudadanos. Y por tanto, nosotros lo que proponemos es que conectemos al país a las tuberías, por medio de tuberías, para llevar gas metano a las comunidades, que es más seguro, es más cómodo para los ciudadanos y es mucho más barato. Y luego, con el tema de las bombonas, pues evidentemente en un principio vamos a necesitar subsidiar, pero eventualmente ese negocio debería pasar al privado y debería poder generarse un mercado en donde la gente pueda comprar la bombona en el momento que quiera al precio del mercado, sin necesidad de estar dependiendo del Consejo Comunal o del gobernante de turno. La energía nuclear es una opción para Venezuela. Chávez, el difunto presidente Chávez lo nombró en algún momento como una intención del gobierno de meterse por esa vía. ¿Tú sientes que eso es viable para un país como Venezuela? Mira, hay posibilidades de desarrollarlo, evidentemente, porque tenemos los recursos naturales para hacerlo. Sin embargo, yo creo que no es algo necesario en Venezuela. Es decir, si nosotros tenemos toda la capacidad para producir electricidad por medio de la fuerza del agua, si tenemos toda la capacidad, todo el potencial solar, si tenemos las reservas de gas y de petróleo, no necesitamos meternos con la energía nuclear. No porque la energía nuclear tenga observaciones con respecto a ella, porque es una energía relativamente limpia y bastante segura, a pesar de las opiniones que se tienen. Pero creo que, visto las controversias que se generan en torno a la energía nuclear, y que eso puede generar no solamente problemas de debate dentro del país, sino además meternos en una conversación global que quizás no es lo más favorable, yo creo que nuestro enfoque tiene que estar en los otros tipos de energía para poder no solamente llevar la energía a los hogares de los venezolanos y recuperar la dignidad que hoy se ha perdido, sino más allá de eso, en poder convertir a Venezuela en el hub energético de Latinoamérica o de América posiblemente, y podernos meter como un jugador importante en el mercado global de la energía. El tema de las sanciones, que es la excusa que siempre el gobierno achaca para no tener resultados, ¿es el culpable de que estemos donde está la industria energética en Venezuela, o antes de las sanciones? Es decir, hace 5 años estábamos igual. Bueno, mira, la verdad es que las sanciones no son los responsables del declive de la industria energética. Ahí tenemos varios puntos de inflexión. Por ejemplo, en el momento en el que Chávez estatiza la industria de la energía eléctrica, recordemos que antes teníamos un modelo mixto, teníamos empresas privadas como la Electricidad de Caracas, pero también teníamos Edelca, entre otras empresas públicas. Entonces ese modelo mixto funcionaba muy bien y bueno, todos recordamos que hace unos 15, 20 años en Venezuela no fallaba la electricidad o no fallaba a los niveles de los que falla hoy. Eso fue un punto de inflexión que tiene que ver con el tema legal y con la
gobernanza del sector eléctrico. Otro tema, por supuesto, es la forma como se acabó la apertura petrolera, como se estatizó totalmente el negocio, como se expropió y se expulsó a las empresas internacionales y sencillamente se puso en manos de la política la empresa petrolera, también despidiendo a los muchos técnicos y profesionales de gran nivel que había en la empresa pública petrolera venezolana. Entonces, frente a eso, evidentemente tememos estas consecuencias. Y bueno, obviamente el tema del gas y el petróleo está muy relacionado. Y luego está todo el entramado que se ha hecho legal y toda la vocación estatizadora que no ha permitido que desde el privado se potencien las energías renovables en el país, ¿no? Vamos a ir a un corte de publicidad, Jesús, y al regreso vamos a hablar también del tema de la corrupción que ha afectado también a la industria petrolera en este país. Claro que sí. ¿Cómo ves tú todo este tema a futuro, el futuro de la industria petrolera? Vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Jesús Armas. Él es ingeniero y director de Ciudadanía Sin Límites. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Jesús Armas, ingeniero, director de Ciudadanía Sin Límites, tocando temas importantes, temas energéticos que marcan no solamente el presente, sino el futuro de nuestro país. Tenemos las reservas más grandes del mundo de un producto que quizás le queden 30 a 50 años, según lo que hemos conversado hoy. Tenemos que buscar alternativas. Hay muchos elementos que han afectado nuestra principal industria, PDVSA, entre ellos, te decía Jesús, la corrupción. ¿Cómo ves todo este tema de la corrupción en PDVSA y cómo vislumbras el futuro de esa empresa? Bueno, en primer lugar, claramente la corrupción ha tenido un impacto tremendo en la dignidad de cada ciudadano, de cada venezolano. Es decir, vimos en los últimos meses cifras terribles asociadas al periodo de Tarek El Aissami a cargo de la empresa. Es decir, se hablaban de más de 25.000 millones de dólares, pero luego salió otro caso por 3.000, hace poco algo de alrededor de 2.000 millones de dólares. Mira, con todo ese dinero se pudieron haber hecho muchas cosas en Venezuela que, por cierto, pudo haber sido utilizado para recuperar la industria de electricidad en Venezuela, la generación de electricidad, o pudo haber sido utilizado para llevar agua a cada hogar venezolano de manera constante y de calidad. Es decir, nosotros pudimos haber cambiado la vida de millones de venezolanos, llevar a estos venezolanos de la profunda indignación y los problemas que tienen hoy hacia la dignidad y el desarrollo. Y sin embargo, eso terminó en los bolsillos de algunos pocos. Entonces, claramente esto es algo muy duro y de lo cual los venezolanos tenemos que reflexionar y sobre todo que reflexionar al momento de votar en el año 2024 en las elecciones presidenciales. El futuro de PDVSA, la verdad es que yo creo que va a depender mucho de lo que pase en esas elecciones de 2024. De mantenerse el status quo, pues lo que vamos a tener es lo mismo que hemos tenido, una empresa que no llega ni siquiera a producir 1 millón de barriles de petróleo al día, mientras que vemos que Brasil, que tiene unas reservas muchísimo más modestas que las nuestras, está produciendo más de 3 millones de barriles de petróleo y se convirtió en el mayor productor de Latinoamérica. Y a su vez Petrobras tiene un programa importante para la descarbonización del sector eléctrico allá. Venezuela seguirá siendo una pequeña empresa, incapaz de poder cubrir tan siquiera la demanda nacional de combustibles, de gas. Eso pasaría de continuar el status quo. Ahora, de poder cambiar esto, se abrirían las puertas a la participación privada. PDVSA pasaría a ser cada vez una empresa más pequeña y en el mediano plazo a desaparecer, y serían grandes empresas
nacionales e internacionales privadas las que llevarían a cabo las inversiones para que se pueda recuperar la inversión, pero por sobre todo la producción petrolera en el país, y que en el plazo de 10 años Venezuela pudiese estar produciendo alrededor de 5 millones de barriles de petróleo al día, y paralelamente se desarrollara una industria importante del gas, capaz de cumplir la demanda local y además de exportar frente a la gran necesidad que tiene hoy, por ejemplo, Europa, con todos los problemas ocasionados por la invasión de Rusia a Ucrania, y al mismo tiempo pudiésemos estar pensando en una industria de renovables para prepararnos para el proceso de la transición energética. ¿Qué porcentaje de ingresos le dejaría una privatización como la que tú estás hablando a Venezuela? Porque obviamente de buenas a primeras pareciera que la nacionalización le dejó mayores ingresos a Venezuela, producto de la explotación del petróleo. ¿Esto no afectaría considerablemente, esa privatización no afectaría considerablemente los ingresos para el país? Eso que estás diciendo no es verdad. A ver, Venezuela, a principios de la década de los 70, llegó a ser, cuando ves su producto, su PIB per cápita, llegó a ser uno de los 20 países más ricos de todo el planeta, mucho más rico que Grecia, que España, y solamente 13% más pobre que el Reino Unido, que no es cualquier cosa, ¿no?, hablar del Reino Unido. Entonces, Venezuela, a partir de la nacionalización del sector petrolero, empezó a decrecer, y vemos que desde la década de los 80 hasta finales del 2000, o cuando ya empezó un poco más a crecer la producción petrolera debido a la apertura petrolera, fue cuando retomó una pequeña brecha de crecimiento y también asociada a los precios del petróleo. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es pensar, uno, en cómo Venezuela deja de ser tan sensible a la volatilidad de los precios del petróleo. No puede ser que cada vez que caiga el barril, en Venezuela aumente la pobreza. Entonces, uno de los grandes temas de Venezuela tiene que ser poder diversificar sus ingresos para no depender tanto de la industria petrolera. Lo segundo, que me preguntabas, que tenía que ver con cuánto podía dejar de ingresos. Bueno, la verdad es que muchísimo. Tenemos casos como el de Noruega, donde Noruega tiene un esquema mixto, donde por un lado hay una explotación del petróleo y producción petrolera desde los privados, y tiene una empresa nacional. Esta empresa nacional, un poco más de la mitad de las acciones son del Estado, pero el resto cotizan en bolsa. Es decir, tú podrías comprar unas acciones en esa empresa sin ser un ciudadano noruego. Entonces, frente a ese esquema, ellos tienen un sistema de tributación en el cual, entre la sumatoria de los diversos impuestos que tienen a la producción y a las utilidades, pueden llegar a cobrar hasta el 72% de impuestos a las empresas petroleras. Un esquema similar podría ser en Venezuela, quizás hasta un poco menos, para poder incentivar más la competencia y que haya más incentivos en esa primera etapa para la producción privada, pero los ingresos para el Estado venezolano seguirían siendo inmensos, solamente que ya no tendría que ocuparse del tema de la producción, sino solamente del tema de la regulación y, por supuesto, de la tributación, de cobrar esos impuestos, de supervisar a estas empresas y, por supuesto, de regular el tema ambiental para que no volvamos a vivir una tragedia como la que está viviendo, por ejemplo, el lago de Maracaibo en este momento. ¿En qué áreas pudiera Venezuela diversificar sus ingresos? Bueno, eso es un tema bastante importante. Primero, yo creo que Venezuela pudiese diversificar sus ingresos dentro del mismo campo energético. Es decir, no solamente depender de la industria petrolera, sino que pudiésemos, por ejemplo, vender electricidad, pudiésemos eventualmente pensar en una industria del hidrógeno y vender hidrógeno en otros países y, por supuesto, también el tema del gas. Entonces no estaríamos dependiendo solamente de la volatilidad de los precios del petróleo, sino que tendríamos varios productos para poder vender en el extranjero. Y, por supuesto, hay muchas otras industrias que se pueden desarrollar, aprovechar las ventajas agrícolas de nuestro país, poder aprovechar el turismo y, ¿por qué no?, poder tener la industria del conocimiento como una industria importante en Venezuela y poder empezar a exportar ideas y a exportar productos ya mucho más elaborados y no solamente commodities. Hablaste ahorita del lago de Maracaibo y ¿qué tan importante es en este país el tema ambiental, siempre relacionando con la explotación energética? ¿Le damos importancia al medio ambiente? Mira, yo creo que quienes están en el poder hoy, evidentemente no. No solamente lo que hablábamos antes de cómo están contribuyendo al cambio climático y dañando nuestro medio ambiente a través de todo este gas asociado que hoy se está quemando en lugar de ser reutilizado,
Y por otro lado, bueno, está clarísimo el estado en el que está hoy el lago de Maracaibo. O sea, basta dar una vuelta por el lago para darte cuenta de la destrucción que se ha hecho en ese espacio. Entonces, claramente quienes están en el poder no les importa el medio ambiente, a pesar de que dicen ser un gobierno socialista, a pesar de que constantemente tienen participación en cumbres internacionales que hablan del medio ambiente, a pesar de que ellos, entre el Plan de la Patria y otros de sus manifiestos, está el tema medioambiental como un tema clave, pero en la práctica esto no es así. Ahora, a los ciudadanos les importa mucho. Es decir, cada vez vemos más movimientos de ciudadanos que defienden, por ejemplo, el tema de los árboles en Caracas. Vemos cada vez más influencers y personas expertas en el tema medioambiental que están alzando su voz para la defensa no solamente del lago de Maracaibo o de los árboles en Caracas, sino también de la selva amazónica. Entonces son muchas cosas lo que se están haciendo, muchas ONG que están alzando su voz por el tema del arco minero y la destrucción que está haciendo eso del medio ambiente en esa región del país. Entonces creo que a los venezolanos nos importa mucho el medio ambiente, pero lamentablemente, al igual que con muchas otras cosas, quienes están en el poder se han convertido en una máquina de impedir la protección de estos espacios naturales. Están los candidatos, tenemos elecciones, como hemos dicho, presidenciales en el 2024. Están los candidatos, cuando te hablo de los candidatos no te hablo solamente de los que están participando en las primarias, te hablo de los candidatos que han dicho que van directo de oposición, te hablo del presidente Maduro que va a ser candidato, todos los candidatos en general hablando de estos temas. ¿Tú sientes que están hablando de la energía, de las propuestas a futuro, de la diversificación, de temas ambientales, de todo lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Son temas que están siendo cubiertos por esos candidatos? Yo creo que hoy el gran debate de política pública en el país tiene que ver con la propiedad de PDVSA. Si hay privatización, si hay más o menos participación de los privados. Yo creo que ese es el gran debate y creo que quien está teniendo una mejor aproximación a este debate es María Corina Machado. Creo que la aproximación de Enrique Capriles y otros candidatos ha sido muy mala. Creo que no están al tanto de la realidad y lo que se necesita para hacer la transición energética en Venezuela y para levantar la industria petrolera, pero al mismo tiempo creo que el debate todavía es muy incipiente, es muy pobre y que esto tiene, el tema energético tiene muchas aristas y que tiene que ser el tema principal de políticas públicas en Venezuela, porque obviamente Venezuela depende del 90% de sus ingresos del petróleo, entonces hablar de cualquier cosa pasa por hablar de petróleo, pasa por hablar y no hay forma de desarrollar un país sin, por ejemplo, tocar el tema de la electricidad. La electricidad es la madre de los servicios. Sin electricidad no hay educación, no hay hospitales, no puede llegar agua a los hogares porque cómo operarían los sistemas de bombeo. Entonces, si no hay una discusión profunda sobre estos temas, es muy difícil que podamos tener desarrollo en la sociedad. Sin embargo, como te digo, he visto el plan energético de María Corina Machado, me parece muy bueno, me parece muy positivo. Pero que sí creo que hace falta muchísimo más debate y profundizar muchísimo más en estos temas en la sociedad venezolana, y eso es parte del espíritu de este libro y de nuestro documental. ¿Y cómo se logra? Fíjate, parte importante para lograr que el sector privado internacional se involucre en Venezuela es crear confianza. ¿Cómo se crea esa confianza para que venga toda esa inversión necesaria para lograr esa privatización de la que tú estás hablando? Bueno, primero pasando por un proceso de elecciones libres y democráticas que permita que haya una nueva alternativa en el país. Lo segundo, claramente teniendo un sistema de justicia que no solamente resguarde a los ciudadanos, le respete sus derechos humanos, que en parte por esto es que vemos que existen las sanciones, y además, por supuesto, que respete los derechos de propiedad y los derechos contractuales. Parte de la incertidumbre que tienen las empresas internacionales para poder invertir en Venezuela e incluso los mismos nacionales es todo lo que vivimos con el tema de las expropiaciones durante más de una década en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que garantizar los derechos de propiedad y luego tenemos que facilitar a través de inversiones importantes en infraestructura que se pueda desarrollar en la industria petrolera. Por ejemplo, sin electricidad, o sea, tú encendieras hoy toda la industria petrolera venezolana y parte de la industria pesada y el país se apagaría. Hoy no hay suficiente generación de energía para cubrir eso. Entonces nosotros tenemos que tener un plan de rehabilitación del sistema eléctrico nacional para poder avanzar en ese camino. Y también del agua, de la seguridad, es decir, son muchas aristas las que pueden dar confianza, pero creo que sí hay una sed importante, un interés importante
de las empresas internacionales de poder invertir en Venezuela, sobre todo en vista de la crisis energética que sufre el mundo. Brevemente, nos queda escasamente, Jesús, un minuto. Los candidatos, el resto de los candidatos, gobernadores, alcaldes, ¿tienen que preocuparse también por estos temas o esto es un tema exclusivo para los candidatos presidenciales? No, todo lo contrario. Esto es un tema que en buena medida que participen más los privados y en la medida en que se empiece a repensar la política energética se va a hacer cada vez más local. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de la electricidad, mucha más competencia, por tanto, más generación local y por ende las alcaldías van a tener mucho más peso en poder recaudar impuestos, pero también en involucrarse en la política energética del país. Y por supuesto, hoy en el mundo, por ejemplo, está esta organización que se llama C40, en donde están los 40 alcaldes y las 40 ciudades más importantes del planeta, y allí hay constantemente acuerdos y avances con cómo luchar contra el cambio climático desde la ciudad. Entonces, por supuesto que los alcaldes, los gobernadores, los concejales, que tienen que tener una voz importante en estos temas. Y además el tema de la política energética del país tiene que ser una discusión abierta donde cada ciudadano pueda dar su opinión y donde podamos tener un debate público, una discusión pública importantísima, por un lado para derribar mitos como el que Venezuela es un país rico, ya no lo es, y mitos como el hecho de que nos va mejor si la empresa nacional maneja todos los recursos energéticos, cuando la verdad es que se ha demostrado que no es así. Entonces hace falta un debate público importante. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Jesús Armas, ingeniero, director de Ciudadanía Sin Límites. Y las personas que se conectaron tardíamente, les recordamos que Conversando con Emilio en YouTube, ustedes pueden ver la versión completa, editada de esta entrevista y todas las que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta una nueva oportunidad que estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.